vemos directamente cuál es el impacto de seleccionar equivocadamente un modelo termodinámico. Luego tenemos lo que llamamos volatilidad relativa. Esa volatilidad relativa es realmente lo que es un factor de separación. Y ese factor de separación alfa sub i j simplemente es la constante K sub i entre la constante K sub j. Es decir, la constante de equilibrio del compuesto I entre la constante de equilibrio del compuesto J. Esa constante de equilibrio queda definida en función de estas composiciones. Entonces, por eso vemos esta relación que está acá, que son las relaciones de la composición Y sub I a X sub I para el compuesto I, Y sub J en X sub J para el compuesto J. ¿Qué nos dice esta volatilidad relativa? Nos habla sobre entonces el grado de separación que se obtiene en el proceso. ¿Y por qué nos habla del grado de separación? Porque fíjense, cuando manipulamos esto matemáticamente, lo que nos queda es la fracción molar del compuesto I con respecto a la fracción molar del compuesto J, ¿dónde? En la fase gas. Y abajo que encontramos la fracción molar del compuesto I entre la fracción molar del compuesto J en la fase líquida. De tal manera que lo que estamos viendo es cómo un compuesto se enriquece o empobrece en una fase. Entonces, por eso la volatilidad relativa nos habla de la facilidad de separación. En la medida que un compuesto se enriquece en una fase, por ejemplo, si el compuesto I se está enriqueciendo en la fase vapor, esto que está acá va a ser mayor que lo que encontramos abajo. Es decir, el numerador se vuelve más grande que el denominador. ¿Qué significa eso? Que este valor de alfa sub i va a ser mayor que 1, lo que nos indica que la separación entre i y en j es posible. Si abajo encontramos un denominador que es mayor que el numerador, lo que significa es que el compuesto I se está enriqueciendo ¿dónde? En el líquido. Eso también nos indica que la separación es posible, solamente que el compuesto I va a estar preferencialmente en el líquido con respecto al vapor. Entonces la separación también es factible. Pero si este alfa sub j es igual a 1, simplemente nos está diciendo que ambos compuestos tienen la misma composición en el gas y en el líquido, entonces la separación no es viable. Entonces, de esa manera, a partir del parámetro alfa sub j, nosotros podemos determinar si una separación es viable o no. Cuando hay una mezcla binaria, ¿ok? Esto que está acá, esta definición de alfa sub j, lo podemos entonces escribir de esta manera. Y sub a, 1 menos x sub a, x sub a, 1 menos y sub a. Simplemente, como la mezcla es binaria, ¿quién es y sub j? 1 menos y sub i. ¿Quién es x sub j? 1 menos x sub i. Entonces, sustituimos esto solamente en términos de una composición y podemos encontrar esta ecuación que encontramos aquí. ¿Cuál es la utilidad de esta ecuación? Ah, bueno, que estas composiciones y y x corresponden a las composiciones de equilibrio. O sea, que de esta ecuación yo puedo despejar y como función de x. Y esa y como función de x es simplemente una ecuación donde va a aparecer esta volatilidad alfa sub AB. Es decir, conociendo este valor de volatilidad y considerando que la destilación ocurre en condiciones de presión constante, porque esa ha sido una de las suposiciones, que toda esta condición se ha establecido en condición de presión constante, a partir del valor de volatilidad podemos entonces obtener lo que es la curva de equilibrio. Es decir, tomamos esa ecuación, esta ecuación que tenemos acá es esta misma que está de este lado, en términos de la volatilidad, y de aquí podemos despejar y. Al despejar y podemos construir entonces una curva de y versus x que va a corresponder a esta curva que encontramos acá, que es la curva de equilibrio. Fíjense entonces aquí algo. Si la mezcla tiene una alta volatilidad alfa sub i j, es decir, si ese alfa sub i j es mayor que 1, ¿ok? Lo que va a ocurrir es entonces de que vamos a encontrar una gran separación entre la línea diagonal que es x igual a y la curva de equilibrio. Entonces, altas volatilidades significan que la separación es fácil. Cuando la volatilidad es baja,
esta curva se acerca a la diagonal y al acercarse a la diagonal, la separación se vuelve más difícil. Entonces, bajas volatilidades dificultan la separación. Altas volatilidades favorecen la separación. Por eso la volatilidad es un criterio que utilizamos para decidir si separamos o no una mezcla por destilación. Hay diversos criterios en la literatura. Los criterios nos dicen, bueno, si alfa sub IJ, algunos de ellos muy conservadores nos dicen, si alfa sub IJ es mayor a 1.3, utilice la operación de destilación. Hoy en día este criterio se ha ampliado. Generalmente hay un criterio más generalizado que nos dice, bueno, si alfa sub IJ es aproximadamente mayor a 1.15, puede utilizar la destilación. Esto es por el desarrollo de tecnologías que cada vez hacen que las columnas sean más eficientes y nos permitan separar cada vez mezclas que tengan valores. Pero en términos generales, el criterio es un alfa sub IJ mayor a 1.3, podemos utilizar una operación de separación. Ya en esta ventana que hay menor a 1.5 y cuando nos acercamos a 1, la operación de destilación no es viable. Tenemos que recurrir a otro tipo de proceso de separación como tal. Bueno, entramos. ¿Qué hora tenemos? Permítame verificar en qué hora estamos. Nos quedan 10 minutos. Vamos a aprovechar estos 10 minutos para lo que es el balance de materia y ustedes puedan comenzar a abordar lo que es ese taller número 1, ¿ok? Bueno. Aquí encontramos lo que es el balance de materia, ¿ok? Como les había comentado anteriormente, la alimentación parte la columna en dos partes, en dos secciones. Entonces, aquí encontramos la sección de rectificación, tenemos este volumen de control. ¿Qué encontramos en este volumen de control? Un flujo de vapor que va ascendiendo. El flujo de vapor en la sección de rectificación, lo podemos llamar también B sub N, porque las etapas, en esta etapa de rectificación, las denotamos como N, va a tener una composición Y sub I1, y vamos a tener un líquido que sale de este volumen de control, que es el líquido que va descendiendo de la columna. ¿Qué más encontramos? Destilado y una corriente de composición que salen de ese volumen de control. Esos son los elementos que hay en esta sección como tal. ¿Cuál es el balance global? Lo que ingresa, el vapor, es igual al líquido que sale más la corriente de destilado. Lo que ingresa es igual a lo que sale, no hay acumulación. ¿Cuál es el balance de componente para un compuesto A? Donde generalmente este compuesto A es el más volátil que haya en la mezcla. El vapor por la fracción molar de ese compuesto en la corriente de vapor que está ingresando va a ser igual al líquido por la composición de ese compuesto que es la corriente de líquido que ingresa, más el destilado por la composición del destilado que sale. Y entonces ahí tenemos lo que es el balance de compuestos. Este balance de componente es lo que viene a constituir cuando lo reescribimos y lo que hacemos es simplemente despejamos de aquí Y sub IN, viene a ser la línea de operación de la sección de rectificación. Es decir, esta parte superior de la columna va a tener una línea de operación que va a venir descrito por estos parámetros que están acá. Luego tenemos la sección inferior. Otra vez, la alimentación nos partió la columna en dos secciones y la parte inferior es la de agotamiento. ¿Qué ingresa en esa columna? Vamos a tener un flujo de líquido. Ahora lo referimos como la letra L sub M, porque estamos haciendo referencia a que las etapas en la sección M se denotan con MOM. Tenemos M etapas en la sección de agotamiento. Tenemos un vapor que sale, un líquido que ingresa, un vapor que sale y una corriente de fondo que llamamos B por X sub E. El balance general, vapor que sale es igual al líquido que ingresa menos la corriente de fondo que sale. O dicho de otra manera, L sub M más 1 es igual al vapor que sale más el producto de fondo. El balance de componentes, cada una de estas corrientes multiplicada por la composición del compuesto de referencia. Tenemos el balance de componentes. Reescribimos ese balance de componentes, despejamos
la composición del componente en la fase gaseosa, y esto es lo que va a corresponder a la línea de operación de la sección de agotamiento. ¿Qué van a representar esas líneas? Bueno, veamos acá. Aquí tenemos la sección superior de la columna, la sección de rectificación